Escúchame. Cierra tus ojos pronto. Alguien está en la ventana o llamando a la puerta. O quizás no. Se oyen ruidos en casa. ¿Escuchaste? ¿Hay alguien a tu lado? La silenciosa noche todo lo esconde. Él está cerca. Y me pregunto, ¿qué se rompe en el alma de un hombre para llegar a matar? ¿Qué ha ocurrido en su corazón para cruzar los límites del tabú ancestral? ¿Qué lo ha conducido al Día de Autos? Les habla Francisco José Fernández Cruz Sequera y les doy la bienvenida a este programa en el que cada viernes recorremos la naturaleza del crimen y del criminal. Comenzamos. Buenas noches y bienvenidos al Día de Autos. Normalmente el crimen nos sorprende cuando se produce porque siempre entra dentro de la irracionalidad de las cosas. Nuestra vida cotidiana está muy apartado de tan macabros sucesos. Por eso juzgamos siempre que el asesino o las personas que encargan el crimen son personas que tienen que estar locos, que no es posible que eso se pueda producir sabiéndolo y a conciencia. Por eso los crímenes, cuando son sencillos, cuando se producen a partir de las pasiones humanas, de la codicia, de la lujuria, de la envidia, quizás nos resulten más comprensibles. Pero hay otra suerte de crímenes, otra categoría de crímenes, que son los crímenes cometidos por personas fuera de sí, personas que esconden una parafilia, personas que nos sorprenden por su mentalidad criminal, gratuita, innecesaria, que no nos permiten conocerlos con tanta facilidad. Y hay una tercera categoría de crímenes, esos que se ejecutan fríamente, sin ningún tipo de remordimiento, como una cuestión meramente cotidiana, protocolaria, como un encargo. Es más, por encargo. Y ese es el crimen que normalmente nunca llegamos a desvelar. El crimen ejecutado por el sicario, por el asesino profesional. Y quizás esta noche tengamos uno de esos casos que pasan página y se pierden en la memoria, sin haber sido resueltos nunca, precisamente por ser el trabajo de un asesino. Escuchemos la narración. Cuando tienes un problema o necesitas asistencia jurídica, no buscas soluciones estereotipadas. En Sequera Abogados privilegiamos la atención personal e inmediata. derechopenal.es. Llámenos al 91 770 86 33 o venga a vernos a la calle Orense 27, escalera A, quinto izquierda, junto al Paseo de la Castellana. Sequera Abogados, ética profesional y experiencia a tu servicio. Ramón Quer Cusí había sido hasta 1983 un próspero empresario gerundense, que administraba diligentemente 3 empresas dedicadas, una al negocio inmobiliario, otra a la fabricación de muebles metálicos y una tercera a los colmados. Residía con su familia en la urbanización de Santa María de Rosas de Figueras, una ciudad al norte de la española provincia de Gerona, en donde la prosperidad supo sonreírle hasta que, en 1983, su esposa enfermó de cáncer. Entonces se encerró en su vivienda para dedicarse exclusivamente a cuidar de su esposa, que terminó por fallecer de esa cruel enfermedad, y de sus hijas. Tras su muerte, se entregó al cuidado de las 2 niñas de 13 y 11 años,
viviendo los tres de sus ahorros y de las cada vez más exiguas rentas de sus empresas, que languidecían al no recibir la dedicación necesaria, lo que finalmente, y para evitar la quiebra, lo llevó a vender la empresa de muebles a dos de sus empleados y a declararse en suspensión de pagos en las otras dos. La vida se le había torcido de forma inmisericordia. Pasó el tiempo, y el descenso a lo más profundo de la vida de Ramón Quer no se detuvo hasta el 15 de septiembre de 1988, cuando contaba con 49 años de edad. Aquella mañana les dijo a sus dos hijas de 18 y 16 años ya que se iba con el yate a pescar y que no debían preocuparse porque volvería tarde. Pocas horas después, en la sucursal del banco NatWest March de Figueras, sonó el teléfono. Era el empresario que llamaba para pedir que se atendiera a una persona que iba a enviar para retirar fondos de una de sus cuentas, dado que necesitaba afrontar unos pagos imprevistos. Después se supo que, tras pasar por el NatWest, ese mismo emisario se presentó en una sucursal del Banco de Sabadell, también en Figueras, con un cheque al portador librado por Ramón Quer para retirar una suma muy elevada de dinero. Finalmente, fue el propio Ramón Quer quien acudió a la sucursal de la Caixa en el área de servicios del Empordà, entre los peajes de Figueras y la escala de la autovía 7, acompañado de otro hombre, para sacar más efectivo. El importe total de las sumas detraídas de las cuentas bancarias de Ramón Quer ascendió a la suma de 2 millones de las antiguas pesetas, y acto seguido desapareció sin dejar rastro. Tras la normal alarma de la familia al no regresar a su domicilio, comenzó su búsqueda, y al día siguiente su coche fue encontrado mal aparcado en la calle Rosas de la propia Figueras. Se había comprobado también que su yate, el Nura, de 17 metros de eslora, estaba perfectamente amarrado en su pantalán. Pero de Ramón Quer seguía sin haber ni rastro, y la familia, que había temido un secuestro, lentamente iba perdiendo las esperanzas de recibir una llamada de teléfono que fijase las condiciones para la liberación del supuestamente secuestrado. A partir de ese momento, no se halló otro rastro que el vaciado de fondos de sus cuentas bancarias. 13 días transcurrieron desde que el empresario había sido visto por última vez, cuando la incertidumbre terminó de forma brutal e inesperada. El 28 de septiembre de 1988, unos turistas alemanes encontraron un cadáver en descomposición en un paraje inhóspito del municipio de Castelló de Empúries, situado en la zona norte de la Costa Brava. El cuerpo fue hallado en el interior de una masía en ruinas. Presentaba un único disparo en la cabeza de una pistola de 9 milímetros corto. Llevaba la misma ropa con la que había desaparecido Ramón Quer. En un bolsillo de la americana apareció su cartilla de ahorros con su nombre, y pudo ser identificado no solo por la ropa, sino también porque llevaba un anillo con sus iniciales. La autopsia dató su muerte al día siguiente de su desaparición. En las indagaciones posteriores al hallazgo del cuerpo, un vecino de la urbanización Santa Margarida, próxima al lugar del hallazgo, declaró ante la Guardia Civil que había visto a Quer en compañía de 3 hombres. Los investigadores llegaron al convencimiento de que tras este asesinato se escondía una oscura trama de intereses empresariales, alianzas truncadas y la casi segura utilización de sicarios. Descubrieron que habían existido desavenencias motivadas por intereses económicos entre la víctima y un antiguo socio, de nombre José Garriga. Averiguaron que, poco antes del crimen, Garriga había vendido por 25 millones de pesetas a Quer un yate de segunda mano que estaba dando problemas, y que por ello nunca llegó a pagar por completo. Ambos habían protagonizado también enfrentamientos dialécticos motivados por la compra de acciones de bancos en Cataluña, pero 4 años de pesquisas no dieron resultado alguno. En agosto de 1992, el empresario José Garriga Hortalá, de 57 años, presentó una denuncia ante el juzgado en la que declaraba que, dirigiéndose al aeropuerto del Prat con su mujer para irse de vacaciones, un coche se le había cruzado en el camino y que de él habían descendido 2 individuos con apariencia delictiva. El matrimonio, aterrorizado, había huido pidiendo auxilio antes de denunciar los hechos. 2 meses después de la denuncia de Garriga, en octubre de 1992, la Guardia Civil procedió a su detención por su presunta relación con el secuestro y posterior asesinato de Ramón Quer. El juez instructor acordó la prisión provisional del detenido como inductor del secuestro y muerte,
del empresario. Permaneció en prisión provisional en la cárcel de Figueras durante 52 días, hasta ser puesto en libertad bajo fianza de 1 millón de pesetas. El 22 de marzo de 1993, José Garriga acudió a declarar ante el juez instructor que investigaba la muerte de Ramón Quer, y en esa declaración dejó constancia de que se sentía seguido y amenazado, pero sin aportar más datos. El 27 de marzo siguiente, 3 meses después de abandonar la prisión, José Garriga y su esposa Elisenda Abril Masó, de 40 años, habían quedado para cenar con unos amigos en Barcelona, por lo que salieron aquella noche de la urbanización donde vivían, en Sant Andreu de Llavaneres, en el Maresme, pero nunca llegaron a la cita. En un camino rural de un paraje aislado conocido como Sot de Salou, en la localidad barcelonesa de Vallgorguina y cerca de la carretera que une Sant Celoni con Arenys de Mar, una población ubicada en dirección opuesta a la que deberían haber tomado la noche anterior, a las 3 de la madrugada del día siguiente, apareció completamente calcinado el vehículo Mazda GT 626 del matrimonio, y en el asiento posterior del automóvil se encontraron carbonizados los cuerpos de ambos esposos. La autopsia dio a conocer resultados sorprendentes. La esposa de Garriga presentaba un disparo mortal en la nuca y otro en la espalda a la altura de la región lumbar. José Garriga había muerto como consecuencia de un fuerte golpe recibido en la cabeza, concretamente sobre el parietal derecho, y presentaba síntomas de haber inhalado monóxido de carbono. Pero lo asombroso fue comprobar que la pistola que había disparado la munición de 9 milímetros corto tanto en el cuerpo de Quer como el de la esposa de Garriga era la misma arma. Los asesinatos de Ramón Quer y José Garriga, perpetrados con 5 años de diferencia, estaban relacionados. Según la hipótesis policial, un posible cómplice de Garriga en el asesinato de Quer habría decidido matarle para que no le delatase. Otra vía de investigación pasaba por la posibilidad de la existencia de irregularidades en los negocios de compraventa de ambos industriales, aunque tampoco se dejaba de lado la posible existencia de organizaciones criminales de empresarios de Gerona o redes internacionales de blanqueo de capitales. Para la Guardia Civil, según los indicios encontrados, resultaba evidente que Garriga había contratado a unos asesinos para quedarse con el dinero de Quer. Pero la imputación de Garriga y su ingreso en prisión hizo temer a los ejecutores del crimen que el detenido acabase confesando y los delatara, y para no dejar ningún cabo suelto, los sicarios decidieron matar al matrimonio. Garriga no estaba pasando por una buena racha en sus últimas semanas de vida. Estaba agobiado por graves problemas financieros que pesaban sobre las empresas de su propiedad en el Vallés Oriental. La Seguridad Social había ejecutado el embargo de 2 de sus fincas en el municipio de Sant Antoni de Vilamayor, en las que se ubicaban 2 empresas, una de ellas en situación de suspensión de pagos por quiebra. El empresario había entrado entonces a trabajar como asalariado en la empresa textil Selfmade Sociedad Anónima, sociedad a la que pertenecía el vehículo en el que fue encontrado el cadáver calcinado. Las posteriores investigaciones no dieron fruto alguno, por lo que en diciembre de 1995 la Audiencia Provincial de Gerona confirmó el auto de sobreseimiento y archivo dictado por el Juzgado de Instrucción ante la falta de pruebas. Si Garriga tuvo o no que ver con la muerte de Quer, es algo que ya no sabremos nunca. Pero sí sabemos lo que decía Sándor Márai, que nunca son tan peligrosos los hombres como cuando se vengan de los crímenes que ellos mismos han cometido. Y aún más, cabría decir que más peligrosos son aún si esos sujetos han actuado antes como tus propios sicarios. Contar con la mejor asistencia jurídica es una garantía para tener una vida más tranquila y segura. Si su pareja se rompe, necesita velar por sus derechos y su patrimonio y el de sus seres queridos. Desde Sequera Abogados ponemos a su disposición un despacho jurídico con verdaderos especialistas en el derecho de familia. Profesionales altamente cualificados en divorcios que prestan un completo servicio de asesoramiento y defensa legal. Sequera Abogados, llámenos al 91 770 86 33 o venga a vernos a la calle Orense 27, escalera A, quinto izquierda.
Pues muy buenas noches, de vuelta de la publicidad, ya estamos con todos ustedes, como siempre, con el equipo habitual dispuestos a perpetrar un nuevo programa. A los mandos del teclado de la cosa del sonido tenemos a Álvaro Miranda, presentador de Con Dos de Azúcar en Onda Universitaria los martes de 4 a 5, que andará por ahí, que nos estará pastoreando esto del sonido. Gracias a Dios, ya no soy yo. Luego tenemos, como no, al alma de este programa, a esa persona a la que yo en tantas ocasiones no la dejo hablar, y hago bien, créanme, la especialista en botiquines y tiritas, que es doña Liz Pérez, técnico en anatomía patológica forense. Muy buenas noches, Francisco. ¿Te veo ahí con un poquito de rascamor? No. Nah. No, una rozadura. Ya está. Que me tienes muy quemado. Y encima te aplauden, que tiene tela. Esta audiencia no sabe lo que hace. Yo cada día lo tengo más claro. Son listos. Espabilados, diría yo. Espabilados. Luego también a los mandos de la cosa del derecho, con mejor o peor fortuna y cada día y una semana sobreviviendo como podemos a esto de la proletarizada profesión de abogado, tenemos a nuestro querido letrado de cabecera, don Jorge García Vergara, especialista también en códigos y procesales y cosas de esas. Muy buenas noches, Francisco. Yo diría de Liz que no es el alma, son los huesos, la carne, la sangre, los nervios, la pelota, los tendones, etcétera, etcétera. Sí, el alma, pues podría ser otro de nuestros ilustres compañeros. Sigue haciendo la pelota. Por otro lado tenemos a nuestro querido criminólogo modelo, don Fernando. Termine usted el nombre. Martínez García. Sí, señor, Fernando Martínez García, no lo olviden, que es criminólogo. Y que el principal delito que tiene es, como decía el otro, es el principal delito del hombre es haber nacido. Pues bueno, Fernando, me imagino que eso te incluye. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Pues, ¿cómo vas con la moto? Pues mojado. ¿Hoy has venido en moto? Sí, claro. Pues llueve. Sí, da igual. Da igual. Somos moteros. El buen motero. ¿Qué moto te has traído hoy? La pequeña. La pequeña. Bueno, y luego tenemos a nuestro eximio, ilustre, nunca suficientemente alabado, prócer de las letras españolas, gloria, diría yo, de la literatura española, y me quedo corto porque hace 2 semanas, estando sentados junto al lago de la Casa de Campo, estuvo a punto de tirarme al agua con una piedra en el cuello porque le llamaba cogitranco. Dijo, me faltas al respeto, te voy a partir la cara, no mereces que mi amistad. Por lo tanto, yo a partir de ahora me cuido muy mucho de hablar en absoluto en público de cualquier cosa de esas, y pues seguiré elogiándole nunca suficientemente. Porque recuerden, tiene un libro que es buenísimo. Es buenísimo. De todos los que ha publicado, y ha publicado un montón, es el mejor, que creo que se titula Crímenes de Cine, y su autor es don Marcos López Herrador. Buenas noches, don Marcos. Pues sí, me cabe. Muy buenas noches, queridos amigos. Me cabe el honor de que mi mejor libro sea el que he escrito juntamente con Francisco José Fernández Cruz, que me está presentando. ¿Y lo malo cómo? Y que no, ya les anticipo. Siendo verdad, todo lo que he dicho se ha quedado corto. Incluyendo lo de tirarme al lago de la Casa de Campo. También. Ahí yo sabía. Especialmente. Nos pusimos tibios de arroz, Marcos. Nos pusimos tibios de arroz. Sí, especialmente yo, porque tú empezaste con ñoñeces de, ay, yo no, y luego no había quien te parara. Tenemos que repetir. Pues cuando tú quieras, tú sabes que yo para esas cosas estoy siempre. Yo animaría a nuestros oyentes que sean de Madrid a pasear por la ribera del lago de la Casa de Campo un domingo por la mañana, sí, entre domingueros, porque podrán disfrutar de los perros y soportar a los niños, que ese es el orden en el que a mí me... Un buen amigo, un buen vaso de vino, blanco fresquito. Pero lo pasamos bien, ¿verdad? Buen arroz. Pues yo estuve en la Santa Gloria, vamos, cuando quiera, vamos otra vez. Pues hoy tenemos un crimen, como ya han oído en la narración, francamente interesante, porque hablamos de esos crímenes de los que no se sabe nada y se sabe todo. Un proyectil canta, la verdad. Vamos a ver. Una misma arma, verificado mediante las estrías que deja en el proyectil después de ser disparado y que son encontradas en el cuerpo de la víctima, nos dice de forma incontrovertible que fueron disparadas por la misma arma. Lo cual cabe presumir que también pudo ser disparada por la misma persona, porque sería mucha casualidad que en el barrio chabolista del lugar se vendiera 2 veces la misma pistola para liquidar a 2 personas tan íntimamente relacionadas. El caso es que vamos a hacer un ejercicio de originalidad, que diría algún político nuestro con lo del ejercicio para que Elis nos explique en qué consiste lo de que te metan un tiro en la cabeza. Porque como no lo explica nunca, ¿verdad? ¿A qué no? No, me pasa la primera vez. Prometo no interrumpirte, no me atrevo.
Es decir, tienes una CLA, un público ahí haciendo presión. Y no están pagados, ¿eh? Ya sabes lo que te he dicho en el pasillo, que podía haber otras motivaciones, pero no voy a repetirlo aquí en el micrófono. Digo, no será que... Bueno, ya sabes. Hala, venga, empieza a largar ahí que te tienes 2 folios. Bueno, pues esta vez tenemos otra vez un disparo con una 9 milímetros. Este tipo de lesión que nos encontramos va a depender de varios factores. Por ejemplo, la cantidad de pelo que tenga la víctima, el grosor del hueso, que todos los huesos, en este caso ha sido en el cráneo, pues todos los huesos del cráneo no tienen el mismo grosor, la distancia del disparo, que hace mucho, y como consecuencia de la distancia también, la fuerza que lleva el proyectil. Pero bueno, en este caso ninguno de estos factores impidió la muerte de Ramón. La herida del orificio de entrada será de una forma u otra según la distancia, y va a variar muchísimo. No tiene nada que ver, por ejemplo, si el disparo se hizo por contacto o a una distancia de más de 60 centímetros. También va a influir si entre la víctima y el proyectil había ropa, con lo cual va a haber una diferencia bastante grande, sobre todo en las heridas que hay alrededor del orificio. Y, por ejemplo, se considera... no sabemos muy bien a la distancia que fue el disparo. No sé si tienes más alguna información de eso, pero creo que no he encontrado nada de la distancia. No me atrevo a comentar. Bueno, pero yo te dejo. O sea, me siento atemorizado. No, yo te dejo. ¿Sabes? Tienes No tal problema. presión en redes sociales. Si se me ocurre interrumpirte, Nah, que me eso tienen acobardado. Que no es para tanto. Tú sigues rajando, anda. ¿Qué has hecho? ¿Una peña de fans por ahí en ese sitio de la sierra donde tú vives o qué? Debe ser. Y ya te digo que mi madre no ha sido. No, eso La es que ha hecho el club de fans. presidente tu novio, ¿no? Venga, sigue. Bueno, pues se considera de contacto entre 0 y 2 centímetros, ¿vale? Este tipo de lesión se conoce, por ejemplo, como cañón tocante. Creo que me parece que tiene varios nombres, pero uno de ellos es cañón tocante. Es el habitual. Es habitual, ¿verdad? La herida que aquí nos encontramos es de forma estrellada en la piel, porque lo que se produce es cuando los gases que produce al dispararse un arma no tienen para expandirse y estos entran en la piel y al rebotar en el hueso del cráneo lo que hace es expulsar estos gases y la herida que hace es en forma de estrella y las heridas quedan abiertas hacia afuera, ¿vale? Y por eso tienen forma de estrella. Luego están también los disparos conocidos como a quemarropa, que son como unos 5 centímetros de la víctima aproximadamente. Y aquí nos encontramos en el tipo de herida todos los elementos que van acompañando al proyectil, es decir, los gases, los proyectiles que va dejando la bala. Que mires a la alcachofa Sí. y no me mires a mí, que sé que mola, pero no. Tú mira a la alcachofa que Álvaro nos lo está diciendo. Vale, perdona Álvaro. Y nos encontramos lo que te estaba contando. El orificio de entrada, el halo de Fish, que el halo de Fish engloba el orificio, el aro de enjugamiento, que es una zona de quemado, justo alrededor, el siguiente circulito alrededor del agujero, y el siguiente el siguiente halo que nos encontramos, el de contusión, ¿vale? Luego los disparos a distancia entre 5 y 60 centímetros suelen ser bastante parecidos, porque nos vamos a encontrar más o menos el mismo tipo de heridas. Y hasta unos 20 centímetros las lesiones son parecidas a las que acabamos de contar, ¿vale? Y luego a partir de 20 centímetros las lesiones empiezan a disiparse y ya no nos vamos a encontrar con lo mismo. Luego están las últimas, las que son a larga distancia, que se consideran entre 20 y 60 centímetros más o menos. Aquí un poco varía según los libros en los que busques. Y en este queda solo el orificio de entrada y la zona de Fish. Y el verdadero tatuaje, que son los granos de pólvora que se quedan incrustados en la piel. Así que dentro de esta variedad que te he contado, como no sabemos la distancia en la que se produjo el disparo, pues tenemos ahí ese tipo de lesiones. Pues Eso a nivel fuera. Tengo entendido Solo. que la distancia fueron unos 40 centímetros, si te sirve de algo. Vale, pues entonces nos hemos... Se calcula entre 40 y 60. Vale, pues entonces ya se considera a larga distancia. Y nos encontraríamos con el orificio y los perdigones, o sea, los granos de pólvora. Luego, a nivel interno, lo que te gusta a ti de las meninges y los saquitos, pues nos encontramos la rotura de las meninges con los diferentes vasos sanguíneos que estas contienen, la rotura de la irrigación cerebral, que es una zona bastante importante, y el parénquima cerebral o cerebro, que ¿Qué es queda... eso del parénquima? El parénquima es la masa de tejido
que va acompañado siempre de un apellido, ¿no? Pues por ejemplo, ahora tenemos el parénquima cerebral, que sería el cerebro. O sea, que podríamos hablar, por ejemplo, del parénquima hepático, femoral. por ejemplo. No, es para órganos. Es para órganos. Blanditos. Entonces tendríamos que estar hablando, por ejemplo, del estómago. Sí. El parénquima estomacal. Sí, y sería la pared. Ajá. Bien. Sí. Aunque creo que se suele decir más para órganos macizos, pero también nos valdría. ¿Vale? De acuerdo. El parénquima cerebral, el cerebro, quedaría completamente destrozado, no solo por la trayectoria, sino por la expansión que se produce de la presión del disparo. Y luego nos encontramos que este hombre estuvo 13 días desaparecido. Le mataron el 15 de septiembre y apareció el día 28. A estas alturas va a depender también, como no vamos a encontrar el cadáver, de las condiciones ambientales, del propio cuerpo también, si es una persona enferma y toma medicación, no se descompone igual. O sea, nos vamos a encontrar con varios factores que van a influir. Pero bueno, más o menos por norma general, las lividices a los 13 días que ha pasado ya se empiezan a enmascarar con la fase cromática de la putrefacción. La fase cromática tarda entre 3 y 15 días más o menos hasta llegar a su pico máximo, y esto quiere decir que puede estar o muy desarrollada o poco desarrollada, que es lo que he dicho de las condiciones ambientales y las condiciones del cadáver también. Va a depender de la temperatura, de la humedad, de todas estas cosas. Y lo que ocurre es que en esta fase, que la mancha verde que se produce en la fosa ilíaca derecha, que es donde nos operan de apendicitis, donde está el apéndice, que es donde más bacterias hay. Dime. ¿Qué me vas a preguntar? No, si no me atrevo. Sí, me quedo con ganas de preguntar, pero es que no me atrevo. Me vas a dejar ahí con la incertidumbre. Bueno, pues empieza en la fosa ilíaca derecha, que es donde está el apéndice, que es donde más bacterias, una concentración mayor de bacterias. Su metabolismo es a base de oxígeno, con lo cual empiezan a consumir todo el oxígeno que hay en el cuerpo. Y se mezcla el ácido sulfídrico, que es el producto del metabolismo, se junta con la hemoglobina y da este color verdoso que nos da cuando nos morimos. Así como asqueroso, ¿verdad? Un poquito, sí. Y ya pasados los días, este verde empieza así a ponerse negruzco, y cuanto más negro, peor huele. O sea, se junta el color y el olor, y sí, es un poquito desagradable. Yo me he encontrado así algún cadáver que he tenido que hacer autopsia así, y, bueno, el primer minuto lo pasa mal, luego te acostumbras, pero es un poco asquerosete. A ver si un día le subimos fotos de todo esto a la página de Facebook del programa, para que nuestros oyentes vean de qué les hablamos. Porque no es lo mismo coger, como estamos nosotros ahora mismo aquí, bajar 2 plantas más abajo, entrar en el depósito de cadáveres en la morgue y ponernos a cotillar con los muertos para que tú nos enseñes este tipo de lesiones, que el referirlas. La verdad es que cuando tú lo explicas, pues nos quedamos un poco más dubitativos porque no dominamos la terminología o nos tenemos que imaginar lo que nos cuentas, pero cuando ves directamente en vivo en directo las lesiones y ves los órganos y ves los cuerpos, es mucho más ilustrativo. Y no se olvida tampoco. Bueno, yo siempre le digo a no más que nada porque como hacemos fotos... Yo siempre le digo a mis alumnos de medicina que van a estudiar anatomía a la sala que si no bajan a la sala nunca prueban, porque es mucho más visual, se aprende más viendo que hincando codos en casa. Y bueno, pues después de esto también, del color este verdoso y negruzco, puede que según las condiciones en las que se encuentre el cadáver, las fases de putrefacción avance un poquito más, entremos en la fase enfisematosa, y cuando ya las bacterias aeróbicas, que son las que consumen oxígeno, ya no tienen oxígeno que consumir, entran en acción las bacterias aeróbicas, que son las que no consumen oxígeno, y estas lo que hacen es hinchar el cuerpo de gases. Y empiezan también a soltar gases, a aparecer ampollas, y ella esta es estupenda y maravillosa. Que en ocasiones, como consecuencia de esos gases, es cuando se producen esos fenómenos, por ejemplo, de movilidad de los cadáveres, ¿no? No, esos son antes. Sí. Explícanos eso un poco, anda. Vale, pues esto lo que no suele ser por gases, suele ser más por el rigor mortis, que lo que hace es actúa sobre la actina y la miosina de los músculos y dan como pequeños espasmos. Sí que es verdad que cuando a un cadáver reciente lo mueves, puede que todos tienen aire en los pulmones y puede que al movilizarlo sí te salga aire.
eso sí. Es que yo, con ocasión del fallecimiento de un vecino que era muy mala gente, recuerdo que me fui para allá y estaba el hombre de cuerpo presente y veo que mueve una pierna. Y dije, este desgraciado no está muerto, lo que está mal enterrado. Espérate que tú, que todavía sale de aquí, nos pone a todos finos. Qué mala gente era. Y cuando veo que mueve así una pierna, me dio un paraflus. No, a mí también me daría, y dije, mira, me voy a salir para afuera de aquí, porque como hay más gente, digo yo, esto del que, a ver cómo te los cuento, a ver, que es una falta de decoro, de educación y de todo, que tú vas a ver a un muerto y que se te ponga moverte. O sea, moverse, y eso no se hace, no es considerado. No. Te mete un susto que te alucinas. A mí no me ha pasado nunca, pero si me pasa, la primera que sale corriendo, ya te digo yo que soy yo. Yo era un chaval joven, tenía yo 20 y tantos años, iba acompañando a mi madre en una de esas obligaciones sociales. Y bueno, o sea, a ver cómo te lo cuento. Entre que el señor aquel era cojo, tenía mala leche y tenía fama de tenerla, iba con un se bastón, mueve. y encima pues, se mueve, digo, vamos, este no está muerto, este no está muerto, este está mal enterrado. Está en cualquier caso exento de responsabilidad, no está muerto. Con lo cual ya no pasa nada. Así que pues así nos encontraríamos a Ramón Kerr en unas condiciones pues un poquito pues así. Háblanos de los escuadrones de la muerte. Pues depende, esto también va a pasar, depende de las condiciones en el sitio en el que esté, nos encontraremos unos bichitos u otros. Tenemos, creo que Fernando nos puede echar un cable en esto porque los tengo así un poquito perdidos. Por lo de bichito. Por lo de bichitos. Según los días en los que vaya pasando, en las primeras 24 o 48 horas aparece la mosca, pone huevos. La mosca, o también depende de la zona en la que estemos, hay varios bichitos que pueden comerse el cadáver. A las 48 horas ya empiezan a poner huevos y a las 72 creo que sale la larva. La larva, sí. ¿No? Si no me equivoco. Más Fernando. o menos. Y luego también el estadio de la larva depende, según cómo se encuentre, así vamos a estar en unos días u otro. Así que, ¿algo más quieres que te cuente? Lo que tú quieras. Ya está, ya que no. Yo no me atrevo. Tú aquí rajas hasta que se te acabe el programa. Ya, es que Jorge me está mirando mal. Cualquiera le corta la... O sea, Jorge hoy me está mirando mal porque Claro. estoy acaparando todo el ¿Te crees programa. que es normal casi recibir? no, tranquila, casi recibimos amenazas. Nos han dicho que nos esperan en la puerta armados. ¿Tú crees que no te hemos interrumpido? Vamos. Que no es para tanto. Bien, ¿te queda algo más por decir? No, ya lo he dicho todo. ¿Te hemos interrumpido en algún momento de forma que te molestáramos? No, pero sabes que no me molestan nunca. No, pero por si acaso, ¿le queda claro a la audiencia que nadie ha interrumpido a Liz y que nadie la ha molestado? Por miedo hoy. ¡Ostras! No sé cómo se está poniendo esto. Oye, esto empieza a ser una actividad de riesgo, de verdad. Es la primera vez que veo a Francisco atemorizado por la audiencia. Liz, no te me separes. No, vale. Que me da... Se me queda aquí cerca De tuya. hecho, luego de menos. Don Fernando, cuéntame todo lo que tú quieras. Pero recuerda que el programa le dirijo yo. Luego no me lo organices. O sea, que venga, empieza a largar. No tienes razón, ¿ves? Ya sabía yo que ibas a empezar mal. Venga. Hablamos de los asesinos, hablamos de la pareja. Vamos, yo creo que deberías hacernos tú un planteamiento del crimen inicial, si crees que guardan relación entre sí o no, por qué, qué circunstancias ves ahí, si ves la participación de asesinos profesionales o por el contrario la de unos cuantos monos espabilados de estos que sabían cómo hacerlo. Es decir, tú cómo ves esto, cómo crees que se podía haber progresado más, si se podía haber progresado más, y lo que consideres sobre las circunstancias en las que acontecieron ambos crímenes. Sobre todo el detalle ese de quemar los cuerpos, que es muy indicativo del tipo de personas que cometen el crimen. Bueno, pues los motivos de la pareja, de los asesinados, pero bueno, hay que retomar tiempos atrás. Ellos contratan a unos sicarios. Un sicario es un profesional del asesinato, del homicidio, que por dinero pues ejecutan o te hacen desaparecer rápidamente. Esta pareja tenía, a mi entender, motivos de venganza, motivos económicos, por la supuesta estafa del otro empresario, del primer muerto, y con Garriga. Entonces contratan a unos sicarios para hacerle sacar el dinero y pagar parte de la deuda y luego hacerle desaparecer. Luego, como el señor Garriga fue a testificar 2 o 3 veces por la sociedad y por demás motivos a los juzgados y a las comisarías, pues estos sicarios tendrían miedo de que revelaran el pacto que tenían para asesinarlo y que dieran sus nombres, y entiendo que estos mismos sicarios son los que han matado al matrimonio. Lógicamente, un sicario
pues no tienen empatía de ningún tipo, son fríos, entonces lo que querían era eliminar pruebas y eliminar testigos. Si no hay la pareja, que son los que les contratan, realmente le contrata a él, pero como es la mujer y la mujer sabría todas las tejemanejas del marido, pues hacen desaparecer a los dos. Ya hubo un intento que no sabemos si son ellos, pero que se les cruzó un coche y estos pudieron huir unos días antes de una de las veces que fueron a declarar a la comisaría. Perdóname, Fernando, ese conato, por recordarle a la audiencia el orden cronológico de las cosas. Estamos hablando de que en octubre del 92 se procede a la detención de Garriga. El 28 de marzo del 93 estamos hablando que es cuando Garriga está en prisión, termina saliendo, y cuando termina saliendo nos encontramos con que tal que antes de ser detenido, el 1 de agosto del 92, el 1 de agosto del 92, nos encontramos con que Garriga es cuando se encuentra dirigiéndose al aeropuerto del Prat en la intervención de estos dos sujetos. Después se produce el crimen. ¿Crees que esta intervención, las fechas las he dicho mal, ya me da cuenta, ¿tú crees que esta intervención de agosto del 92 en la que se descienden los dos tipos del coche iban dirigidas a la comisión del crimen o iban dirigidas solamente a atemorizar? Pues no sabría decirte. Es que si sabes si decírmelo te denuncio, macho, y te detienen. No sabría qué decirte. Yo entiendo esa primera parte puede ser más atemorizar, porque lógicamente si iban a secuestrarlos no lo iban a hacer en una zona tan conflictiva como puede ser lo del aeropuerto, que hay testigos de que les ven, que se los pueden llevar, incluso localizar la matrícula del coche y demás. Puede que fuera para asustar, entiendo, pero realmente no lo sabemos. Estoy de acuerdo contigo. Porque qué raro. Claro, es lo raro. Es que una gente que actúa como actúa con esta profesionalidad, que de hecho no se le encuentra ni rastro, cuando quieren ejecutar el palo lo ejecutan. Y esto sencillamente es, o lo que llaman ellos vulgarmente, un aviso. Sí, atemorizar. Pero fíjate un detalle, y llama la atención, que es la fecha en la que se produce el crimen, septiembre del 88, y se tarda en detener 4 años y medio a esta gente. ¿No te llama la atención una investigación tan larga? ¿Esto es frecuente, Fernando, o es algo más excepcional? Pues, hombre, no es normal que se tiren 4 años, pero es que tampoco supongo que no... La policía estaría dando vueltas sobre el tema, porque la policía detectó las desavenencias entre uno y otro, sobre todo el tema de la compraventa del yate, sí, por ejemplo, ruinoso, el de los 25 millones, claro, que no funcionaba y que no le pagó. Sí, las dos cosas. La pregunta de millones, ¿el yate valía 25 millones y no se los pagó? ¿O el yate se sobrevaloró en 25 millones para encubrir una deuda que había por detrás y de esa manera darle cuerpo legal? Que también pudo ser. Bueno, eso ya estamos aventurando. De todas maneras, los 25 millones es un precio ficticio porque era un yate de segunda mano y que no funcionaba. Puede ser lo que tú dices, que era, pues bueno, una manera, tapadera, ¿no? Sí, una manera de blanquear una deuda de B a A. ¿Profesionales? Ellos. Los asesinos. Sí, claro, profesionales. son sicarios. Son profesionales del homicidio, del asesinato. Este crimen fue cometido por profesionales. Sí, no, claro, si no dejan pruebas, matan de un tiro certero, al otro le dan un golpe y directamente de un golpe lo matan, luego lo queman, no aparecen pistas, no aparecen huellas, no aparece nada, entonces son profesionales, un chapuzán no dejaría algo. Y una pregunta, Fernando, los sicarios, su vida anterior, se han dedicado, a lo mejor pueden ser militares o... No necesariamente, ¿no? Es que habría que saber de qué nacionalidad son. Incluso los exmilitares, algunos somos abogados, no nos dedicamos a otras cosas. Es más, somos militares incluso en excedencia, Sí, o sea, no todos nos dedicamos a pegar tiros a la gente, ni cosas de esas. Si hayan hecho abogados, mejor que sicarios. ¿No? Hombre, tal y como está pagado lo del derecho, yo a veces me lo estoy planteando, O sea, lo del derecho cada día va peor. Con lo cual, lo de esto de sicario va a ser cuestión de ver cómo están los contratos en la cosa, porque no... No, es que esto en las películas se da mucho, ¿no? Que... Lo de ser abogado y sicario, lo de ser militar y sicario, lo de ser sicario y militar... A ver, me está complicando así,
Sí. No, la profesión que han tenido antes los sicarios. Hombre, normalmente el asesino profesional es un tipo con formación y la formación se suele adquirir por cuenta de un Estado. Raramente, mira, un ejemplo, toda la gente que tienes, te hablo de verdaderos profesionales, no te hablo de los típicos sicarios matados que les dan una pistola con 13 años en Colombia y que luego terminan a base de matar, aprenden. Claro, cuando llevan 30 muertos, y no te estoy diciendo una barbaridad, porque en algunos países la violencia está disparada y los muertos se amontonan en el depósito a diario, lugares como Caracas, lugares como en Honduras. En este momento Honduras es de lo bueno lo mejor. Entonces, claro, es que estamos hablando de que tú llegas en una ciudad y se producen 20, 15, 30 homicidios diarios. Entonces, claro, diarios, yo creo que os estáis liando, porque lo que habléis de militares y tal son mercenarios, no sicarios. Es diferente. No. Los dos son profesionales de la muerte, pero unos son para planes generales y otros son ejecutores. No, hay muchos sicarios que tienen formación militar. Sí, pero lo que yo entiendo que dice Liz, eso ya es más un mercenario. Puede ser, que te lo estoy preguntando. Sí, sicario es el profesional que, como tú bien dices, en Sudamérica desde pequeñitos no es que nazcan, pero se hacen. Sí, y cuando matan mal, pero cuando 20 muertos, pues aprenden a matar. Sin embargo, en Europa del Este casi todos los sicarios profesionales tienen formación militar previa. Pero porque vienen, todos han sido militares y claro, al echarles del ejército o no renovarlos, pues o se hacen ladrones de alto nivel o profesionales de la muerte, claro. ¿Y la diferencia entre el mercenario y el sicario? Hombre, vamos a ver, igual, el mercenario lo hacen por dinero. Hoy día, desde la aparición del Estado liberal y de ese concepto de que el soldado sirve a una bandera, la palabra mercenario se le ha atribuido un contenido peyorativo. Pero el mercenario es lo normal. Lo normal es el soldado profesional, y el soldado profesional que, como cualquier otro profesional, contrata sus servicios a una empresa o a un Estado. Un ejemplo, Estados Unidos ahora mismo es raro el miembro de sus Fuerzas Armadas que en algún momento no ha servido a las órdenes de contratistas privados. Blackwater, que hasta hace poco tenía este nombre, en la batalla de Nayaf, que es la última y ocultada batalla en la que ha participado el ejército español, quienes dirigían la batalla era Blackwater, eran contratistas, todos ellos antiguos miembros de las Fuerzas Armadas. En Blackwater en concreto había trabajando también gente europea, gente que había estado en unidades de operaciones especiales, en unidades como la Legión Francesa, que habían estado en los paracaidistas italianos de la Folgore, me consta, en este último caso alguno. En concreto en esa batalla yo sé que había algún español y no era de las Fuerzas Armadas españolas. Es decir, españoles hay ahora mismo como contratistas varios. Y bueno, es un oficio que durante siglos lo normal ha sido eso. Y ahora la guerra, en estas nuevas formas de guerras híbridas, en estas formas de guerras novedosas que tenemos, lo normal vuelve a ser la contratación de un profesional. Piensa que para un Estado es mucho más fácil contratar una empresa y contratar a un profesional ya formado que formarlo él y asumir el riesgo de su muerte, su fallecimiento o, lo que es peor, a efectos económicos, su mutilación. Entonces parece que la misma inteligencia económica que llevó en un momento determinado al soldado de leva, que es algo que se produce con ese concepto de la nación, del pueblo en armas, de las Fuerzas Armadas como el pueblo en armas, y que es típicamente revolucionario francés, pues volvemos al estadio de la normalidad. Los ejércitos españoles son famosos, y todavía tenemos los nombres de las guardias valonas, como parte de la Guardia Real, y otras cosas por el estilo. Por lo tanto, el mercenario es un soldado, pero profesional. Y hace como extras, ¿no? ¿O como no, es un soldado profesional que alquila sus servicios y que es contratado como es cualquier otro profesional en cualquier otro sector, sea médico, porque también hay médicos en esos entornos, es decir, sanitarios, profesionales de las telecomunicaciones, etcétera. Y igual que tú te alquilas en una universidad para andar enredándole las tripas a los muertos con la gente que estudia medicina, pues otra gente pues se dedica a otro negocio. Y habitualmente a lo largo de la historia esa ha sido la norma. La excepción es la palabra mercenario en un sentido peyorativo. Y el sicario tiene un móvil puramente criminal. No es profesional de nada, se le llama profesional de la muerte o se le llama un asesino profesional porque vive de ello, pero no porque se pueda considerar el asesinato, el cometer un asesinato como algo que te conforme con una profesión reconocida. Nadie firma un contrato por escrito para contratar a un asesino profesional, pero sí
con un contratista privado, por ejemplo. Es más, cotiza en bolsa. O sea que... Jorge, derecho. Sí. Resulta que en un momento determinado tenemos unos señores con buen día, se sobresee este procedimiento por la audiencia de Gerona. Las causas de sobreseimiento de un procedimiento, ¿cuáles son, Jorge? El sobreseimiento es una finalización anticipada de un proceso, porque en la fase instructora, generalmente en la fase instructora o en la fase intermedia de un procedimiento sumario, no se ha encontrado indicios suficientes de haberse perpetrado un hecho delictivo, por ejemplo, o no se sabe verdaderamente quién es el autor conocido de unos hechos, o simplemente, y esto ocurre también, que los hechos que se estaban enjuiciando no son constitutivos de delito ni de falta. ¿Y en ese caso no sería más lógico el sobreseimiento no provisional sino definitivo? Claro. Es decir, ya tendríamos las figuras del... El sobreseimiento provisional generalmente es cuando faltan pruebas. No tenemos pruebas suficientes, con lo cual vamos a sobreseer provisionalmente. ¿Cuándo se reabriría este procedimiento? Pues cuando surgiesen nuevas pruebas que pudiesen corroborar la existencia del delito, la participación de una persona, etcétera, etcétera. Pero cuando en una fase de instrucción se ve que los hechos, por ejemplo, no revisten los caracteres de delito, ¿para qué seguir? Se sobresee, pero se sobresee libremente. Es decir, el asunto se cierra, se archiva como definitivamente. En este caso, pues bueno, pues hay sobreseimiento. Y de este caso yo resaltaría también algo que hace muchos programas no hablábamos de ello, y es que la pátina del tiempo ha convertido una sucesión de delitos, una sucesión de asesinatos, en delitos perfectos, en delitos que han quedado impunes. ¿Por qué? Porque con el paso del tiempo ha prescrito el delito, con lo cual esos delitos no pueden ser perseguidos. El Código Penal establece para este tipo de delitos un plazo de prescripción de 20 años. Los delitos entre los que nos encontramos, Jorge, ¿qué calificación jurídica merecerían? Yo creo que la de asesinato, sin ninguna duda. ¿Y el tema del dinero? El tema del dinero habría que mirar cómo se habrían realizado verdaderamente las extracciones de dinero, pero lógicamente también estamos ante... Es evidente, en uno de los casos es un cheque que libra este señor, en otro de los casos le acompaña personalmente y en otro caso llama por teléfono al director. Sí. Mientras no demostremos que todo eso ha sido mediante extorsión, hombre, habría sido una extorsión, está claro, ¿no? Pero vamos... Habría que demostrarlo. Y otra cosa, ¿podríamos estar hablando de un delito independiente de detención ilegal? Pues sí, podríamos estar hablando de un delito independiente de detención ilegal, porque esta persona es efectivamente secuestrada hasta que se demuestra por los médicos forenses que ha fallecido pocos días después. Es decir, esta persona ha sido retenida contra su voluntad. Estamos ante un delito de detención ilegal. O sea, que hablaríamos de un delito de coacciones, con una responsabilidad civil fijada en los 2 millones de pesetas o en las cantidades que se apoderasen, de un delito de detención ilegal y de 2 delitos de asesinato. Exacto. Uno en su persona y otro en la persona de la esposa. Exacto. Al menos. Y sin contar el de Ramón Kerr, que nos estábamos centrando mucho en el de Garriga y su mujer, y sin contar el de Ramón Kerr, que presumimos que también fue cometido por las mismas personas. Exacto. Por lo tanto, todo indica que fue así. La suma de años de condena, estamos hablando de condenas muy importantes. Sí, estamos hablando de condenas muy importantes, pero ten en cuenta que para la prescripción del delito no se tiene en cuenta la suma de las condenas, sino la condena máxima prevista para cada delito en sí. ¿Y esto ya estaría prescrito? Estaría prescrito, es decir... ¿Cuánto tiempo necesita? 20 años. 20 años. El tiempo máximo de prescripción de estos delitos. Hay delitos, sabemos que hay delitos que no prescriben, los delitos de genocidio, de lesa humanidad, son los típicos delitos que no prescriben nunca. Pero este tipo de delitos, el asesinato, por cruel y miserable que sea, pues prescribe, como cualquier otro delito. Y otra cuestión, ¿qué tribunal sería el competente para enjuiciar de estos delitos, caso de haberse procedido a la detención de personas por ellos? Pues habría sido el tribunal del jurado, porque estamos hablando de la muerte efectiva de una persona. Si hubieran sido tentativas de homicidio, tentativas de asesinato, ya habría pasado a ser el tribunal de la audiencia provincial. Pero estos son asesinatos consumados, con los cuales el tribunal competente es el tribunal del jurado. Don Marcos, ¿hay o no hay material para una novela? Hombre, claro que hay material para una novela.
Hay material para una novela porque hay una historia completa. Curiosamente, Cuéntanos tú la historia. ¿Cómo nos contarías tú esa historia en tus novelas? No sé, no me gusta improvisar, con eso, porque cada historia tiene una forma de narrarse y cada historia yo me la planteo de una manera independiente. No sé ni por dónde empezaría, ni cuál sería el elemento de atracción de la atención del lector que utilizaría y demás. Pero aquí hay una historia completa y se puede narrar entera, salvo una cosa: no se sabe quiénes son los ejecutores. Pero realmente, si nos paramos a meditar con detenimiento, veremos que los ejecutores hasta cierto punto son anecdóticos, porque los ejecutores se mueven como instrumentos de la voluntad de los actores principales, que son los que conocemos. Son utilizados por uno de los empresarios para matar al otro, pues porque no le paga el yate que le compra no le paga, y además vendrían arrastrando toda una serie de negocios turbios, de negocios inconfesables, habrían tenido una serie de fricciones y se habrían perjudicado económicamente más de una vez y más de dos. Pero fíjate, todos los días tenemos empresas en suspensión de pagos o en quiebras, historias de este tipo, lo que ahora llamamos concurso de acreedores. Todos los días tenemos facturas impagadas. Todos los días tenemos circunstancias de este tipo. Pero normalmente este tipo de asuntos no da lugar a este tipo de conductas. Porque nos faltan los elementos emocionales, sentimentales. Un instante, que quiero introducirte un elemento. Yo intuyo que lo que hay detrás de esto no es una deuda derivada de un negocio lícito, sino deudas derivadas de negocios ilícitos o de aspectos ilícitos de un negocio legal. Es decir, podría haber tráfico de otras cosas, por ejemplo. ¿Podría guardar relación con alguna forma de corrupción de calificación de terrenos? Recordemos que en este programa hemos tratado, en el programa previo a este, la cuestión del asesinato del interventor del casino de Zaragoza, que era, yo invito a los oyentes a escucharlo, aunque era de los primeros programas que hicimos en su día, porque es vergonzoso lo del nivel de la corrupción. Entonces, y sobre todo vergonzoso y sorprendente hasta donde alcanza. Entonces, a mí creo que se nos escapa una pieza, no solamente la autoría. A lo mejor la autoría nos podría llevar a la pieza, pero lo que nos falta es la pieza que explica el crimen. Es decir, el móvil, el por qué. ¿Corrupción? Sí, dinero, vale, pero ¿de dónde viene? ¿Por qué surge la duda? ¿Dónde está el interés no satisfecho o el interés que produce una frustración, un rencor o un ánimo de venganza? Pues precisamente por eso... Y aquí Rousseau no tiene nada que ver, ¿eh? Por eso precisamente es por lo que en este caso hay una novela, porque da lugar y da oportunidad a que pueda desarrollarse una ficción tan compleja como se quiera, porque todo eso serie de elementos serían los necesarios para montar esa trama y esa ficción necesaria para esta novela, como digo. Tenemos el conocimiento de los hechos. Los hechos son incontestables y además sabemos perfectamente qué es lo que ocurrió. Ahora, ¿por qué ocurre? Ya no está tan claro. Y deja el campo abierto a todos los planteamientos que tú acabas de exponer. Fernando, una pregunta. Tenemos un fallecido que parece como una especie de muerto colateral, la esposa de Garriga. Pero fallece realmente era necesario para vengarse o para satisfacer o para tapar bocas, acabar con ella. Sí, claro que merece. Se supone que ella estaría al tanto, no sabemos las conversaciones de este señor con los sicarios para contratarlos, pero lógicamente no iban a dejar cabos. Un testigo, claro. Claro, y más cuando, como hemos hablado antes, en el aeropuerto se cruza el coche y están los dos, ya lógicamente está viendo, no que van a por él, porque lógicamente si van dos, me refiero, y les paran, si son los sicarios, irían a por él solo cuando estuviera solo, no con la mujer. Entonces
nos da a entender que iban a por los dos, así de claro, y de hecho matan, ella tiene 2 tiros. Sí, vamos, que iban a asegurarse, ¿no? Sí. Quizás la sospecha de una confidencia en el hecho conyugal del marido hacia la esposa, dice, la esposa puede saber lo mismo que él, los dos para adelante, ¿no? Y sin lecho conyugal, no sabemos las relaciones en la sociedad, qué tanto por ciento tendría ella en las actividades económicas del marido. Aparte... Eso de que la mujer no sabe lo que hace el marido, eso no se lo Eso nada más que pasa en la Casa Real. Sí, eso no Le pasa a la infanta, que No, lleva no sé qué hace mi que lleva el marido. parné de la Caixa, pero luego él no se entera que hace su Una marido. importantísima presentadora de televisión, hombre, también le ocurre. Sí, verdad, pero cuyo nombre no vamos a decir, ¿no? ¿Ana qué era? No sé. Yo creo que le ocurre a todo el que le ocurre. Sí, claro, tienes Le razón. ocurre a todo el que se ve en la situación, vamos. Jorge, hay un matiz. Perdón, antes de nada, porque hemos hablado del yate famoso, pero que los oyentes sepan que no era solo el yate. Tenían problemas y la gente les había ido a discutir por la compra de acciones de bancos en Cataluña. Es decir, que no solo era el yate famoso. ¿Y tú crees que, Fernando, que esas acciones, esas participaciones en la banca, en aquella época que teníamos tan reciente el tema del caso Banca Catalana y las implicaciones de la banca catalana en tramas de corrupción, podría guardar relación este crimen con ambientes políticos o intereses de tipo político? Yo creo que no. Yo creo este señor al principio tenía 3 empresas, funcionaba muy bien hasta que empezó a ir de capa caída. Y lógicamente, como tenía este socio, no sabemos la magnitud de lo que uno debía al otro. Pero debía ser muy fuerte porque los sicarios les han contratado aparentemente no solo para cobrar la deuda, para eso no contratas a un sicario. Era por lo visto, por los hechos, lo contratan para cobrar la deuda lo que se pueda y liquidarlo. No dejar Garriga, testigo. ¿tú crees, Fernando, que Garriga estuvo implicado en la muerte de Kerr? Sí, no, claro, es que no puede haber otro. Y otra cosa, Jorge, y ahora me apuntas también algo que me querías decir. ¿Tú crees que la declaración que presenta el juzgado 4 días antes del crimen pudo actuar como detonante de la actuación de los sicarios? Muy probablemente. Es decir, Garriga firma su fecha de caducidad, por así decir, su fecha de muerte en el momento en que es detenido. El que es detenido, que va al juzgado y que no declara nada que pueda implicar a terceras personas, a esos sicarios, pero claro, ¿qué van a saber esos sicarios o las personas que controlan esos sicarios acerca de lo que ha declarado o ha dejado de declarar? Con lo cual hay que quitársele de en medio. Esto Sí, porque además es un peligro potencial. Claro, Si lo liquidamos, no hay peligro. Si lo dejamos vivo, quién Exacto. sabe si no hoy, esta vez, Exacto. pero la próxima puede hablar. Si no hubiera sido detenido, este hombre hubiera salvado su vida. ¿Tú crees? Sí lo creo. ¿Y la mujer? Y por lo tanto los dos hubiesen salido con bien de Sí. toda esta historia. Es la razón de su muerte. Es la razón de eso su creo muerte. yo. O sea, los sicarios toman la iniciativa de, pues de cubrirse las espaldas y de que no se... ¿Tú crees, Marcos, sí, que sí. Garriga, si participó, que no lo sabemos, partiendo de una hipótesis, no de una afirmación, No, si claro. participó en el crimen, en la conspiración, en la conjura para acabar con Kerr, ¿crees que Garriga, el día que contrató a los sicarios, contrató su propia muerte? No necesariamente. No necesariamente, siempre que hubiera quedado al margen. Es el hecho de que el juzgado lo llame a declarar. Es el hecho de que el juzgado sospeche de él. Es que Eso tenía un es móvil, lo que lo mata. Tenía un móvil, tenía unas discrepancias, había una enemistad pública y manifiesta. No, vamos, a los sicarios les da. No, los sicarios no son digo más bien los profesionales, les da lo mismo. No digo los O sea, sicarios. ellos digo se ven la en peligro y zanjan el tema. Marcos, no digo los sicarios. Cuando la justicia Sí. ve la muerte de Kerr Sí. e indaga el entorno de Kerr, ve que hay una enemistad pública, manifiesta, evidente, con un interés, y es muy probable que lo llamen a declarar, y por lo tanto que pueda verse a raíz de esa declaración implicado en el procedimiento judicial. Claro. Y era algo que Garriga podía haber previsto. Sin embargo, no lo hizo. Naturalmente. Y es que además en el juzgado tienen el convencimiento de que él no ha sido el autor material de las muertes. Es decir, que ha sido alguien inducido por él, o alguien a su ruego, o alguien por precio, por recompensa, etcétera, etcétera. No, pero gratis no creo, Jorge. Gratis no. Gratis, No, ni de no. coña. Le salió bastante caro. Primero tuvo que pagar un precio y luego tuvo que pagar un precio El más alto de todos. el más alto que se No, es puede una pagar. suerte de justicia poética. Bien, última ronda. ¿Qué queréis decir sobre este caso? ¿Os queda algo?
Sí. Fernando. Que no sabemos la participación exacta de la mujer, porque a lo mejor la mujer era el cerebro pensante del matrimonio. Es decir, cuando han ejecutado a los dos y han ido a por los dos y a meterle el miedo, no sabemos el grado de compromiso de ella con relación al marido. A lo mejor el marido era el ejecutor del matrimonio y la pensante era ella. Como estamos hablando de suposiciones, cabe la duda. No, sí, tienes toda la razón. Sí, es una especulación perfectamente posible. Totalmente. Es decir, porque verdaderamente ignoramos y desconocemos cuál era el rol protagonista de cada uno de ellos. De hecho, los dos tiros se lo dan a ella. A él le dan un fuerte golpe. Y además, que sicarios, bueno, son inteligentes pero son tontos, porque emplean el mismo arma que se emplea años atrás y con la misma munición. Es decir, que eso es curioso. Pues fíjate, a mí eso es lo que me hace un poco reparar, porque dos veces, es decir, cortar una comunicación de los sicarios con quien los contrató, fue un tercero el que los contrató, es decir, utilizar el mismo arma, no sé, me provoca preguntas. A lo mejor se hizo para callar más bocas, ya, pero preguntas para las que no tengo respuesta, porque lógicamente, vamos a ver, la pistola estaba quemada, y es que se dice en el argot, y al estar la pistola quemada, tela. Sí. Es decir, y además es que dejas huella. A lo mejor se quería dejar constancia. Dejas la firma. A lo mejor se quería dejar constancia de por qué se le mataba. Pues fíjate hasta qué punto... O a lo mejor había más socios. Claro. Aquí hablamos de la pareja y el primer muerto. Se trataba de a lo mejor mantener... hay otros socios, y estos socios son los que han vuelto por contratar a los sicarios para dar miedo. Los negocios conocidos. Claro. Imagínate los socios, si los hubo, de los desconocidos. Es decir, es que es un crimen que tiene muchas más preguntas que respuestas. Y con esas preguntas no tenemos... Un sugerente. Y como no tenemos respuestas para las preguntas, yo creo que lo vamos a cerrar aquí por hoy. Me gustaría que nos hablases, Luis, creo que tienes publicado un libro. De un título que has elegido un título muy adecuado para el contenido que tiene, ¿no? Sí. ¿Cómo era la cosa? Matar una puta sale gratis. Sí, ¿no? Qué título más. Hola, ¿Y qué nos cuentas? Cállate, Jorge, no te metas con la chiquilla. ¿Y qué nos cuentas de este libro? ¿Cómo es? Editorial EAS, ¿no? EAS, eso es. ¿Y que lo has escrito con Tatiana y con quién más? Y aquí con el presentador, contigo. Conmigo, ¿no? Sí, contigo siempre. Como mola, ¿verdad? ¿Y qué nos has contado en el libro? Pues nada, que hay cierto tipo de víctimas que nunca tienen a nadie alrededor, ni familia, ni amigos, y las prostitutas, por desgracia, son personas de este... Especialmente vulnerables. Sí, efectivamente. Porque además, ¿a quién le importa una puta muerta? Claro. ¿Verdad? Por desgracia, a nadie. Y pues, eso. Siempre tienen familia. Siempre tienen a alguien más efectivamente, más cercana, más lejana, pero alguien hay que llora. Siempre la muerte de de hecho, uno de los crímenes que tratamos en el libro es uno de esos crímenes por los que todavía hay que tentarse la ropa para preguntar. Porque aunque nos remontamos al año 49, Carmen Broto todavía tiene muchas cosas que contar. Y alguna de esas familias importantes de este país, justo lo contrario, tiene muchas cosas que callar. Pero ahí se queda. Por otra parte, junto con Marisa Hermida Pérez Evia, se ha publicado Y les dieron garrote. 6 casos criminales que acabaron en la pena de muerte. Siempre interesantes, siempre truculentos. El papel de los hermanos de la paz y la caridad. La OPA de la ejecución. El ritual de la muerte. Algo que siempre nos lleva al umbral de la tragedia y de la explicación más profunda del ser humano. Cómo no, aquí nos vamos a despedir de ustedes. Ha sido un placer volver a estar aquí, y ahora voy a echar a esta gentuza del estudio que me acompaña, excepto a don Marcos, que si le llamo gentuza me pega una patada otra vez y no me invita a arroz, y los despediré con toda cordialidad esperando que vuelvan. Don Fernando Martínez García, criminólogo motero, ha sido un placer una vez más tenerte aquí y pelearme contigo. Pues buenas noches y a ver si me mojo otra vez ahora de vuelta. Don Jorge García Vergara, abogado de cabecera, es un placer siempre trabajar contigo, ser amigo tuyo y estar aquí. Siempre es un placer, Francisco. Buenas noches a nuestros oyentes. Don Marcos López Herrador, prócer, ilustre, honorable, de las letras, hombre de casino, de esa España que podríamos decir que pasó inasido, de esa que hoy tiene la cabeza cana, pero que otras cosas muchas tenía la cabeza cana pero llena de ideas. Y Marcos nos las trae aquí y las desgrana
una por una, con la forma excelente que él tiene de hacerlo, delicada, sensata, vamos, que no parece ni él. Marcos López Herrador. Muchísimas gracias. Crímenes de cine, editorial EAS. Sí, señor. Un libro interesante en el que nos Magnífico. hablas desde tu vastísima y oceánica cultura, nos hablas de cine. Sí, señor, sí, señor. Escrito con Francisco José Fernández Cruz Sequera. Que se encargó de poner los números de cada página a medida que tú las escribías. Fue todo un placer, de verdad. Y nos queda por último, que te calle Jorge, que me está rompiendo la dinámica. No se calla ni debajo del agua. Y por último nos queda aquí el sex symbol de este programa. Alguien, si ahora por decir sex symbol me caparán por machista desgraciado. Y bueno, pues eso, nuestra especialista en botiquines y tiritas, una mujer como hay pocas en todos los sentidos, que no contesta los WhatsApp, que no devuelve las llamadas que cuando él sale de ella de los eso, y que Eso cualquiera de mis amigos que lo está escuchando seguro que te lo confirma. exactamente. No es el Y eso, y a la que quiero mucho. Te agradezco una vez más que nos hayas repetido el mismo programa de otras veces cada vez que matamos a alguien de un tiro en la cabeza. Pero yo no tengo la culpa. No, ya. Son muy aburridos. Tú tienes 6 formas de matar. Un día vamos a preguntarte cuántas formas de matar has tratado en este programa. Vale. Y nos lo vas a desgranar. Y nos vas a contar aquello de cuáles son las formas más frecuentes de matar. Vale. Y a ver si te atreves a hacerlo. Sí, Porque claro. sí, claro, si las tienes hechas, no te digo. En fin, Avísame, vale. Liz Pérez, especialista en botiquines y tiritas, muchísimas gracias por estar aquí Un placer. conmigo. Gracias Vete a a ti. tu casa y no vuelvas más hasta el próximo día. Vale, pues nos vemos la semana que viene. Y a ustedes, señores oyentes, pues ya saben, el Día de Autos es un sitio donde se interrumpe a Liz, no se deja hablar, se mete uno con la capacidad de ambulatoria de los novelistas, critica la locura y la terrible velocidad a la que circulan algunos criminólogos. Bueno, se denuncia la temeridad y la imprudencia de algunos letrados que la disimulan bajo esa capa de absoluta y exquisita educación. Se llama tablas. Y ya por último también tenemos a un joven al que afortunadamente su familia no escucha este programa, porque él empezó presentando un programa que se llama Con Dos de Azúcar y tenía posibilidades de triunfar en el periodismo español hasta que se implicó con nosotros. En ese mismo momento sus posibilidades vitales y personales se arruinaron, su novia lo dejó, su familia entró en crisis y estuvieron a punto de echarlo de casa. Lo peor es que es verdad, ¿eh? Todo esto es verdad. Sí, ¿no? Todo. Y se llama Álvaro Miranda, que es el presentador de Con Dos de Azúcar en Onda Universitaria, los martes de 4 a 5. Esperamos con mucha esperanza, con la esperanza de que no te echen de casa de forma definitiva y con que tu novia se reconcilie contigo después de escuchar el programa y que vea que no te estamos pervirtiendo tampoco demasiado. Por lo demás, ya saben ustedes, anímense a comprarse nuestros libros. Tienen ahí una teclita en iVoox que dice que nos pueden apoyar con 3 euros mensuales, que nos vendría muy bien para andar pagando, aunque solamente fuera la factura de la luz, más que nada porque se nos rompe un micrófono y te calzan como mínimo 100 y pico euros por el repuestito, y como esto lo hacemos gratis a Tamore, pues por lo menos que no nos toque poner dinero. Por lo demás, pues ya saben ustedes, escríbanos, critíquennos, lo agradeceremos. Si nos insultan, no se preocupen, les devolveremos los insultos, y por lo demás, pues si nos elogian estaremos muy agradecidos porque esto lo hacemos por ustedes y bueno, aunque no nos hace mucha falta para firmar nuestro ego, pero ahí lo tenemos. Nada más, les habló su amigo Jorge, se está jugando que yo le eche patadas del estudio. Pues nada más, ha sido un placer tenerles a todos ustedes con nosotros y recuerden, les habló su amigo Francisco José Fernández Cruz Sequera. Buenas noches. Ты